Dios. Amén. Maravilloso es el Señor. Gloria al Señor. Nos vamos a ir temprano. Yo no soy largo. Amén. Solo son como 7 hojas que escribí. Pero es poquito. Poderoso es Cristo. Bendecimos tu nombre. Su nombre glorificamos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oramos. Aferrados a Jesucristo le pondremos por tema. Y si Dios nos permite llegaremos hasta el tema. Si no, pues quedamos en viaje. Gloria al Señor. Le damos parte 1 y parte 2, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, dice que también decía Pablo a Timoteo, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo, un embajador sufriente, quien de tenerlo todo pasó a tener todo lo que tenía como basura, según Filipenses 3:7, un hombre que vivió expuesto a cuantos peligros habían en su tiempo, un hombre que fue azotado 5 veces con 40 azotes menos 1, que fue azotado con vara 3 veces, que fue apedreado 1 vez, que estuvo en náufrago en alta mar 3 veces, quien estuvo en peligro de ríos, de ladrones, de los judíos y de los gentiles y de falsos hermanos, según 1 Corintios 11, 24 al 26, un hombre que está en prisión y que ha pasado todos los peligros antes mencionados, está alertando a Timoteo sobre un peligro. Un hombre que había sufrido todo lo que pudo haber sufrido cualquier humano, está escandalizado por un peligro. Pero Pablo había sufrido de todo. Estuvo a punto hasta de ser muerto a pedradas y no tenía miedo. Pero ¿qué llevó a escandalizar a un hombre que tenía, dice él mismo, las marcas de Cristo en su cuerpo y no tenía miedo? Pero algo le mostró el Señor a Pablo y tuvo miedo, ¿verdad? Y Pablo no tenía miedo del miedo común que tenemos nosotros, los humanos, de poner en riesgo nuestra vida. No, porque Pablo lo había sufrido todo. Pablo había perdido todo por seguir a Jesucristo. Pero sin embargo dice que advierte a Timoteo, le dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero ¿qué peligro podía escandalizar a un hombre que había pasado todo eso? ¿Qué incertidumbre me dio a mí? Pero oiga, un hombre que básicamente había sufrido cualquier cosa, se escandalizó por un peligro, ¿verdad? Y Timoteo también había padecido junto a él. Timoteo tampoco tenía miedo de arriesgar su vida por el Evangelio. Pero sin embargo, su padre espiritual, como lo declara la Biblia, le dice, en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Y es que Pablo no se refería a los peligros, ¿verdad?, que nosotros afrontamos todos los días, como de ladrones, de que un accidente, de nada. No, Pablo no le tenía miedo a la muerte. Básicamente era un hombre que estaba seguro que si moría era ganancia para él, y así mismo él lo deja ver en sus epístolas. Lo que escandalizaba a Pablo eran los tiempos en cuando no sufrieran la sana doctrina o no soportaran la sana doctrina. Ese era el peligro que Dios le había mostrado. No era Pablo en sí, como algunos videntes se hacen creer que pueden ver el futuro. No era Pablo, era el Dios de Pablo que le mostró lo que iba a suceder en tiempos lejanos, o quizás cercanos a los que estaban. Sino que teniendo la gente comenzó de oír, se amontonaría
maestros conforme a sus propias pasiones y apartarían a muchos de la verdad, según 2 Timoteo 4:3. Ya han pasado varios años desde que Dios le mostró eso a Pablo. Y sí, se han levantado maestros falsos, predicadores falsos, falsos Jesucristo, pero no han llegado muy lejos. Tampoco han abarcado mucha gente. Pero la diferencia de hoy en día lo hace la ciencia y la tecnología. Hoy es diferente a los tiempos de antes, porque hoy la tecnología en su apogeo ha creado plataformas virtuales donde maestros conforme a sus pasiones se han amontonado y tienen a muchos supliéndole con mentiras, con pasiones desordenadas, la picazón que tienen de oír la palabra del Señor. Y no me entienda mal, no es que en el internet o en las plataformas que hay virtuales todo es malo, pero yo diría el 75% de lo que usted va a escuchar en la internet lo está desviando de la verdad. Así como hay hombres de Dios que también han logrado la ocasión de poder llevar el evangelio por medio de estas redes sociales, también hay muchos falsos maestros que han interpretado la Biblia a su manera, a sus pasiones, y han desviado a muchos del camino de la verdad. ¿Cuánta gente comenzó en una iglesia donde se le predicaba la verdad y por medio de las redes sociales se encontró a uno que le abonaba su ego? En la iglesia donde asistía le decían: el orgullo es malo, las pasiones son malas, el adulterio es malo, la fornicación es malo, Dios no acepta a los recasados. Pero encontró en las plataformas virtuales alguien que le dijo: yo me pongo en tus zapatos y me pongo a pensar de que si yo estuviera solo o sola necesitaría de un hombre. Y a ellos no les importa lo que la Biblia dice, porque ellos mismos han hecho una Biblia conforme a sus pasiones. Y comienzan a enseñar de que casarse y divorciarse dentro del evangelio, Dios lo permite. Maestros conforme a sus pasiones, sacando a la gente de la verdad. Y muchos les aplauden porque no son miles los que lo siguen, porque una página o una plataforma que se dedica a predicar las buenas nuevas de salvación y llevar la sana doctrina no tiene muchos seguidores. Pero alguien que es falso, que anda hablando cosas según lo que tiene en el corazón y según el prototipo de vida que se ha crecido, no solo tiene 10,000, tiene 100,000, que 200,000 seguidores. Y las personas ahí están llenando la picazón que tienen en el oído. Y muchas personas, hermanos, de eso que andan ahí predicando online, que andan hablando lenguas, que cosas que, oiga, bien fuera de tono de la Biblia, porque la Biblia dice que el que habla en lenguas, si no tiene intérprete, que se siente y que se calle. Pero usted va a ver online las muchas personas, bla, 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 bla. Usted no le entiende nada, solo entiende las ofensas que le dan. Eso es lo único que entiende. Pero usted ve el montón de gente ignorando las escrituras, las enseñanzas de la Biblia, escuchando a estas personas que cuando están en vivo no son 1,000 que se les conectan, son de 10,000 para arriba. Personas que también ignoran las escrituras. Por eso Pablo decía y alertaba a Timoteo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque Pablo no temía a que Timoteo perdiera la vida o que los hermanos de la iglesia perdieran la vida. Pablo lo que temía es de que cuando ellos, los apóstoles, ya no estuvieran, los que tomaran al mando o el timón de la iglesia fueran hombres perversos como los que hoy en día se han levantado.
y desviarían la iglesia del verdadero propósito de Jesucristo. Ese era el peligro del cual Pablo alertaba a Timoteo. En los tiempos de los apóstoles ya se miraban vislumbros de estos fingidores de la verdad. En Hechos 8, 18 al 19, nosotros encontramos a un tal Simón el mago, o mejor dicho, en el capítulo 8 de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos la historia de un tal Simón el mago, que dice que con su magia se hacía pasar como uno de los grandes. Amén. Ese hombre, cuando Felipe fue a Samaria, dice la Biblia que Dios tocó el corazón y que también se arrepintió. Y mire lo que narra la Biblia, que dice que este hombre no se apartaba de Felipe. Amén. ¿Verdad? Todo conocedor de la Biblia sabe que así dice la Biblia. La Biblia dice que ese hombre no se apartaba de Felipe. Y yo imagino que a Felipe quizás lo pudo haber engañado, que era un gran hombre de Dios, que estaba arrepentido genuinamente. Pero sin embargo, cuando llegó Pedro o los apóstoles que fueron enviados de Jerusalén a chequear la obra que Felipe había abierto como tiene que ser, Aleluya. pues Simón vio que Pedro y el otro apóstol que andaba con él, por la imposición de las manos, los miembros nuevos eran bautizados con el poder de Dios. Y entonces aquel hombre dio a conocer lo que verdaderamente él andaba buscando, porque al nomás vio eso, dice: yo también quiero de eso, y ofreció dinero. Entonces, como los apóstoles estaban alejados de toda avaricia y de toda cosa de acá del mundo, pues no titubearon para decirle que lo que era un hijo del diablo y que estaba lleno de tinieblas, sin temer que los que le escucharan se fueran. Porque es el problema hoy en día, que no se corrige a nadie porque tienen miedo que se vayan. Pero los apóstoles no eran así. Los apóstoles ajusticiaban al que merecía la justicia, ¿verdad? Pero hoy en día a veces se le da la justicia al malo y al bueno se castiga. Entonces los apóstoles dijeron: hijo del diablo, tú lo que estás lleno de tinieblas, arrepiéntete. Entonces no pudo caminar más allá aquel desdichado hombre que quería comprar el don de Dios con dinero, porque no se lo permitieron los santos apóstoles. No caminó. La diferencia fue cachado a tiempo, porque si no eso hubiera crecido, ¿verdad? Y Dios le mostraba a Pablo en los tiempos peligrosos, y este a su vez alertaba al más joven para que este también alertara a otro, como deberíamos nosotros hacerlo. Nosotros que entendemos la verdad, que entendemos que es necesario llevar este evangelio tal y como está escrito a otros, no podemos dejar pasar el tiempo de enseñar lo que nosotros hemos aprendido de nuestros padres que sembraron el evangelio en nosotros. En la carta tercera de Juan, en su versículo 9, leemos que Juan había escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gustaba tener el primer lugar entre la iglesia, no dejaba entrar a los que llevaban las cartas de Juan. Óigame, no es lo que pasa hoy en día, que cuando viene alguien con la verdad, no dejan entrar la verdad. Y cuando permiten que se predique la verdad, no encuentran manera de hacer que aquel mensaje no quede en el corazón del pueblo. Porque tan como Diótrefes, no dejan entrar a los que son enviados por Dios. Qué triste, hermano, qué triste que tengan que suceder cosas así.
Y mire, hay alguna característica de este hombre que dice que le gustaba tener el primer lugar entre la iglesia. Santo. Y fíjese bien, lo que Pablo tenía se estaba dando ya en el tiempo de Juan, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién lo descubrió? El hombre espiritual. ¿Y quién lo denunció? El hombre espiritual. Porque cuando ya nosotros conocemos dónde está el mal, nosotros somos los encargados de erradicar el mal. Porque si el cáncer, mis hermanitos, cuando se descubre, no se corta de raíz, usted sabe lo que va a pasar. Ese cáncer va a seguir creciendo, creciendo y creciendo hasta tomar por completo la vida del paciente que lo está sufriendo. Por eso Pablo, como Pedro, como Juan, cuando encontraba este tipo de cáncer dentro de las iglesias, no le amagaban bisturín. ¿Por qué? Porque no querían que creciera dentro de las iglesias. Miren, en esta época de Juan no se encontraba en la iglesia. Imagínense, todavía el apóstol Juan en vida. Y este hombre ya se había apoderado de una iglesia. Y no solo eso, escuchen muy bien lo que este hombre hacía con el apóstol Juan. Pero Diótrefes, al cual le gustaba tener el primer lugar entre la iglesia, no dejaba entrar a los que llevaban las cartas de Juan. Pero no solo eso, también hablaba mal con palabras malignas contra de Juan. Y oiga, mi hermano, no hay cosa peor a los ojos y al corazón de Dios que alguien quiera hacerse grande pelándole el cuerito a su prójimo o a su hermano. ¿Sabe lo que dice eso? Que esas personas andan buscando el primado en la iglesia. Y eso, hermanos, ante Dios es una cosa detestable, que nosotros como iglesia de Dios debemos desechar. Usted no puede hacer política dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque esa es doctrina de los nicolaitas. Nico significa conquistador y laos significa gente. Eso es lo que detestaba Dios en el tiempo de aquellas iglesias, en el Apocalipsis. Que la gente estaba haciendo política dentro de las iglesias para que lo vieran como los más grandes. Y estos hombres estaban hambrientos de poder. Santo. Vean cómo este hombre se hacía pasar por un gran hombre, un gran siervo de Dios, despellejando al apóstol Juan, Poderoso. hablando mentiras del apóstol Juan, quitándole autoridad al apóstol Juan. Y eso no es así, hermano. Si usted quiere ganarse un puesto o quiere ganarse el respeto de sus pastores, de sus líderes o de cualquier hermano en la iglesia, usted debe pagar un precio. Usted no puede comprar el don de Dios a pura lengua. Santo. Porque podrá quizás un tiempo mentirle a sus pastores, mentirle a sus hermanos, pero un día llegará alguien espiritual y le va a sacar todo a la luz. Porque Dios no deja nada oculto. Dios se lo revela a sus siervos. Usted no puede agarrar a su hermano como mazorca de maíz cuando se le quita la tusa. Usted quiere crecer espiritualmente, pague el precio. No hable de su hermano, no ponga en mal a su hermano, no culpe a su hermano por lo que está pasando. Porque cuando la gente se quiere ir de una iglesia, inventa cualquier cosa por tal de irse. Porque esa es la estrategia del diablo. Y lo peor es, hermano, que cuando un siervo y una sierva de Dios se meten con Dios, Dios revela lo que está pasando. Y no hay necesidad de que nadie se lo diga. Porque, oiga, no hay cosa más detestable en el corazón de Dios que la política dentro de las iglesias. Porque el hombre y la mujer de Dios debe de ganarse un puesto, una posición a punta de rodilla, a punta de trabajo. No puede comprar el don de Dios como Simón
quería hacerlo. Aleluya. Aleluya. Aquí hay un precio que pagar, mis hermanos. Sí, una El que no está dispuesto a pagar ese precio, querrá ir por los shortcuts, como dice el americano. Pero eso no es así. Tarde o temprano llegará un hombre de Dios, una mujer de Dios, y sacará los trapitos al sol. Porque la Biblia dice que Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos. Un amén. Y no se puede deleitar la gente, hermanos, comiéndose a los hermanos. Eso no es de Dios. Óigame. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso. Y este hombre, hermanos, hablaba cosas malignas contra de Juan. Busque el versículo 10 de tercera de Juan. Aleluya. 2 libros antes de Judas. Ahí usted encontrará que este hombre, aparte de que no dejaba que predicaran las cartas o que leyeran las cartas de Juan, tampoco permitía que los hermanos recibieran a los misioneros que mandaban. Y los que lo querían hacer, ¿qué cree que lo hacían? Se los impedía. Óigame, eso no es de Dios. Está bien, la gente quiere estar apoderada, tener poder entre las congregaciones o lo que ellos quieran, pero hermanos, no le impida a un hermano hacer el bien solo porque usted no está de acuerdo. Porque cuando Dios levanta a alguien, hermano, para hacer el bien, mire, si lo está haciendo, dé gloria a Dios. Cuando los discípulos fueron a echar fuera demonios, se encontraron con uno por allá que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero como Jesús no los había enviado con ellos, se lo impidieron. Y Jesús les dijo, no se lo impidáis. Aleluya. ¿Ah? Porque el que no es contra mí, conmigo es. Pero hoy hay gente, hermanos, que ve que Dios está levantando a otros y les molesta. Y no somos del mismo bando. Somos del mismo cuerpo de Cristo. Seguimos las mismas pisadas de Cristo. Queremos lo mismo, salvar almas. ¿Por qué la gente se molesta cuando alguien está trabajando y no trabaja como ellos quieren? Aleluya. Precioso Dios. Estamos predicando el Evangelio. Pablo decía, algunos a la verdad predican a Cristo por contienda, otros lo predican por envidia, pero dice, lo bueno de esto que están predicando a Cristo, y no se molestaba. Porque lo que queremos es que la gente se salve. ¿Cómo Dios lo va a salvar? Él se encargará. Aleluya. Porque ese es el Evangelio, salvar almas. Llevar el Evangelio a donde quiera, como sea, mientras esté en el estándar bíblico. No debería la gente molestarse con nadie, hermanos. Debería estar contenta la gente orando, Dios mío, mira aquel siervo, aquella sierva que se esfuerza de esta manera y tal manera, Señor, lo que le haga falta, súplelo, Señor, porque está alcanzando almas. Y no voltearle la cara, hermano, no voltearle la espalda, tratarlos como que son personas que están dividiendo iglesia o dividiendo hermanos o sacando hermanos de la iglesia, cuando todo lo contrario, estamos llevando almas a los pies de Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque ¿para qué nos salvó Cristo si no es para salvar almas? Gloria a Dios. Y este hombre, hermanos, impedía que los hermanos que querían ayudar a los misioneros que que Juan enviaba, se quedaran. No les permitía ayudar a los hermanos. Qué triste, hermano, qué corazón tan malvado. ¿Cómo alguien con un corazón así se hace llamar cristiano? ¿O cómo una oración de alguien así puede encontrar conexión con el Dios de misericordia y de compasión? Hay poder en Jesús, aleluya. No es posible. Te adoramos, Jesús. Si la Biblia dice que cuando nosotros estamos molestos con nuestras esposas, nuestras oraciones
oraciones encuentran estorbo, imagínense con tremenda maldad. Bendito eres Dios. Y eso que en los matrimonios cada rato uno se molesta, ¿no? Pero usted sabe que son molestias que a ratito se resuelven. Pero si nosotros queremos orar con esas molestias así, ¿qué pasa? Nuestras oraciones tienen estorbo. Y imagínese que alguien tenga el corazón tan malvado que vea que Juan había enviado misioneros con cartas a las iglesias y el hombre no lo dejó entrar. Y los que querían ayudarle no se los permitía tampoco él. Y no solo eso, los echaba de la iglesia si ayudaban. Ve la preocupación de Pablo cuando dice vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse porque alguien le endulzó el oído con mentiras? Hermanos, en ninguna parte de la Biblia del Nuevo Testamento usted encuentra que el Evangelio le ofrece una comodidad como muchos quieren pintárselo. Porque estas personas que le pintan un evangelio cómodo están llenos de vanidades. La Biblia en ningún momento señala que usted, cuando acepta al Señor, va a tener una tranquilidad, va a tener paz en su corazón. Pero la vida se le tornó de cuadritos. Usted ya no va a caminar tan tranquilamente como antes, porque si no tiene problemas en su trabajo, los va a encontrar en su congregación. Y es lamentable, pero así es la situación. Y si no tiene problemas en su congregación y está haciendo las cosas bien para Dios, al salir de la iglesia los encuentra. ¿Verdad? Bendito Jesús. Apóstoles y discípulos. Te adoramos, Dios. En la iglesia primitiva encontraron la mayoría la muerte por predicar el evangelio. En ningún momento la Biblia dice que este es un evangelio de comodidad. Súmame. Entonces toda persona que dicta y enseña que hay que acomodarse bien en este mundo está falseando la doctrina de Cristo. Y no se le puede decir amén. Si usted le dice amén, participa de la vanidad de esta persona. Porque esto no es un juego, hermanos. Estamos en tiempos culminantes, Amén. donde no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos también decimos, eso no es malo, no es malo, vaya y lea la escritura, va a ver que es malo. Lo que pasa es que hemos caído en una comodidad, y como estamos en los últimos tiempos, el diablo ha lanzado a todos sus demonios, su ejército de demonios que tiene para que nos opriman nuestra vida espiritual, que no nos guste orar, no nos guste ayunar, que no nos guste leer la palabra, y nosotros entremos a un club social. Socialmente somos evangélicos pentecostales light, donde hablamos lenguas y predicamos y cantamos, pero sin pagar un precio. El precio de la oración y el ayuno, la lectura, la sumisión unos con otros. Porque hoy muchos dejan la iglesia, ¿por qué? Porque no quieren asumir responsabilidades, no quieren que nadie les hiera su orgullo. Ve, y esto no es así, hermano. Si Dios no le hace un llamado, si Dios nos trajo acá, Dios nos trajo con un propósito, el formarnos. Que las cosas no le gustan como se hacen, a mí tampoco, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios me trajo con un propósito, y mientras Dios no me diga esa puerta, por esa puerta vas a salir con un propósito, aunque no me gusta lo que se esté haciendo o como se está haciendo, yo estoy aquí porque Dios me trajo con un propósito. A mí no me venga ninguno con chiquilladas de que porque en la iglesia se están haciendo las cosas mal, yo me voy. No, eso es una gran inmadurez de un niño recién nacido. Mire, aquí hay que aguantar hasta que Dios le dé la salida. Aleluya. Y si Dios no se la da, pues quédese, aguante, fórmese, porque un tiempo le va a servir todo lo que está viendo y todo lo que está pasando. ¿Están en contra de usted? Pues gloria a Dios, el Señor sabrá por qué. Porque la Biblia dice que nada pasa si no es la voluntad de Dios. Y el día que usted se tenga que ir,
pues se va a ir. ¿Por qué? Porque nada pasa si no es la voluntad de Dios. Aleluya. Y esto, hermanos, Juan lo decía: el reino de los cielos se hace fuerte y Amén. solo los valientes lo arrebatan. Yes. Salir a la carrera cualquiera, hermano. Estar un tiempecito en una iglesia y aguantar un par de bochornos, cualquiera. Pero el permanecer, aunque le hagan cara fea, le miren con un ojo mal, le tuerzan la boca, lo desnuden, lo vuelvan a vestir, le pongan la cincha al revés o lo que quiera, le arruguen el saco, la corbata, hay que permanecer. Aleluya. Venimos con un propósito. Dios nos trajo con un propósito. Dios no le trajo con un propósito para que se vaya chillando. No. Poderoso. Mire, un árbol tiene que hacer raíces, hermano. Y si ese árbol echa raíces aún donde hay piedras, créeme que para que ese árbol lo bote el viento es bien difícil. Pero aquel árbol, hermano, que ni ha echado raíces y lo mueven de un lado para otro. Pero muévame un árbol de esos que está bien cimentado, que hasta piedras tiene bien abrazadas, muévamelo a ver si es cierto. Pero mire, aquellos que se mueven ahí están sembrados en arena. Mire, solo jalan así el diablo y ¡pum!, lo mueve. Santo. Y aunque aparenten ser bravos, cuando dicen: ay, que yo no aguanto la situación, que viaje, que me voy, ¡nah! Están en la arena. Mire, hermano, aquí hay que hacer ejercicio espiritual. Aleluya. Aquí tiene que hacer push-ups espirituales. Tiene que levantar pesas espirituales, formar un cuerpo espiritual fuerte, no acurcuchado, como dicen, encorvado, como ya nosotros los viejitos ya ves que caminamos agachados. No, el cuerpo espiritual de nosotros tenemos que darle vitamina espiritual, tenemos que darle nutrientes espirituales, y la única manera que nosotros podemos recibir eso es estarnos quietos donde el Señor nos trajo. ¿Para qué? Para aguantar todo cuando el diablo venga a soplar, como hacía la caricatura de los 3 cerditos, ¿verdad? Aquel que hizo la casita ahí, vino el lobo y se la botó. El segundo también, pero el tercero había hecho una casita bien dura y el lobo se quedó sin aire y no la botó. Así el Señor nos trae a que nos cueste. ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos llame, cuando el Señor diga: hoy es tu tiempo, mire, por mucho diablo que llegue a soplarle el ministerio que Dios le vaya a dar, paradito, papá, Aleluya. sobre la roca. Poderoso Dios. Ay, mire usted, Juan no miraba que Juan decía: yo voy a dejar a Jesucristo porque este está hablando mal de mí. No, sí que, hermanos, cuando nosotros ya conocemos a Jesucristo, ¿por qué tenemos que dejar a Jesucristo? El mismo diablo le decía yo a un hermano que está en esta congregación: me voy para otra. El mismo diablo peludo y feo voy a encontrar. ¿Por qué me le voy a ir corriendo? Que se corra él. Santo. Aleluya. El mismo diablo va a encontrar allá. Es que el problema no es la congregación, el problema a veces somos nosotros, que Dios quiere formando y no nos dejamos formar. Aleluya. ¿Y cuándo ha visto usted que quiénes han pasado por cirugía aquí? Creo que la mayoría, ¿no? Y el que no ha pasado por una cirugía le han sacado una muela. Aleluya. Mire bien, si a usted no le pusieran anestesia, ¿usted cree que no le doliera? ¿Y quién le dice entonces que para formar Dios un hombre y una mujer de Dios no le va a doler? Aleluya. Si para sacarnos todo lo que no sirve en nosotros nos va a doler. Lo que pasa es que yo no sé quién les predicó el evangelio a ustedes y a mí a veces también, porque también lloro, no crean, soy chillón. Pero como la palabra viene de Dios, reclámenle a Él, porque yo le dije al Señor: no tengo nada que decir. Gloria a Dios. Así que si me meto en problemas, el Señor me defenderá. Aleluya. Este hombre pues no recibía a la gente que enviaba Juan, sino que los
lo que los expulsaba y prohibía a los hermanos que ayudaran a los que enviaba Juan. ¿Por qué? Porque quería tener el primer lugar en la iglesia. Y tenía miedo que en las cartas que Juan mandara dijera: el Señor me ha revelado que Diótrefes no puede ser el pastor de esa iglesia, o no puede ser el maestro o algo. No, el Señor me dice que va a ser, ¿cómo que se llamaba otro que estaba ahí? A Gallo, algo así, ¿no? Gallo va a ser el pastor de esa iglesia. Y entonces Diótrefes tenía miedo. No, es que yo soy el número 1. Es que Dios me revela solo a mí y aquí nadie me va a poder quitar. Y entonces pues, cuando él se escuchaba que Juan, el apóstol Juan, el que dormía en el pecho de Jesucristo, mandaba cartas, lo que hacía es despellejarlo al hombre y lo ponía en mal. Y pobrecito, hermano. Gloria a Dios. Ya los tiempos a los que Pablo tenía habían comenzado. Aleluya, gloria. Los hombres amadores de sí mismos y ávaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres. Y cuando hablamos de padres aquí, no hablamos de padre carnal. Estamos hablando de los padres espirituales, o sea, los que sembraron. Este hombre aquí, ¿a quién estaba desafiando? Al padre espiritual, al que había sembrado, engendrado en ellos el evangelio. Con ese padre, este hombre se mostró ingrato. Claro que también ser ingrato con los padres de uno también es pecado, ¿no? Pero aquí se refiere al hombre que ignora las enseñanzas que el que le engendró el evangelio en él. Entonces, padre espiritual, ingratos, impíos, imagínense, gente que conoció la verdad, pero se quedó a medias y se olvidó, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tenían apariencia de piedad y que negaban la eficacia de la piedad. Con sus hechos la negaban, según Timoteo 3:2 al 5. Y hermanos, gente traidora lo que más hay. Hay gente, mire hermanos, que va y habla con uno de otro, y luego que se va de uno, llega otro y habla mal de uno. Eso es traidor, hermano. Esa es traición. Eso es hipocresía. Eso es detestable también a los ojos de Dios, a los oídos de Dios. No haga eso. Aleluya. Porque un día va a encontrar a alguien hablando de usted y se le va a caer el corazón y después no va a poder reclamar nada. ¿Por qué? Porque usted entró en ese juego de dime y direte. Soy un amén. Si usted quiere saber algo de alguien, hable con esa persona y ya. Pero no vaya, que para sacarle algo a alguien, sí, es que ese hermano es tremendo. Y luego se junta con ese hermano y dice, o sea que el hermano dice que usted, no, hermano, eso es traición, traidores. Eso es hipocresía, eso no se hace. Mire, uno tiene que portarse como hombre de Dios. ¿A usted le gustaría que lo traten así? Aleluya. ¿Le gustaría? Póngase los zapatos del que anda despellejando. Poderoso. No, hermanitos. Acordémonos que una herida a nosotros nos duele. También cuando herimos al otro, le duele. Soy un amén. Hoy nos encontramos en el apogeo de estos que tienen apariencia de piedad. ¿Cuánta gente predicando un evangelio diferente que el que conocieron? No les importa lo que aprendieron 60 años atrás, 40 años atrás, porque como les incomoda la manera que vanidosa que quieren vivir, entonces cambian el evangelio y comienzan a predicar cosas que ni tienen sentido en la vida espiritual. Y hermanos, una planta
necesita de agua. La Biblia nos describe a nosotros como una planta. La Biblia describe al agua como la palabra de Dios. Si al pueblo de Dios no se le da la palabra de Dios para que vaya al cielo tarde o temprano, la gente se va a morir de necesidad de agua. Amén. Porque esto no solamente gritar, aplaudir y tener a los hermanos sonriendo. Eso también es política. Mire, hermano, si yo necesito corrección, dígamelo. ¿Por qué? Porque me voy a perder si no me corrigen. Santo, aleluya. Y si tienen miedo de corregirme porque me voy a ofender yo, y entonces ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dejar a todo el mundo malcriado, que hagan lo que quieran. No, hermanos. Aprendamos que debemos corregirnos los unos a los otros. Amén. ¿Por qué se va la gente? Porque no quiere pasar esto, hermanos. Nosotros estamos en el lugar indicado, como el Señor nos los ha enseñado, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, es una doctrina bíblica, no dejando de congregarnos. Jesucristo cada rato iba a las sinagogas. Es bíblico. Nosotros no podemos inventar algo que nos vamos a salvar nosotros solos allá. ¿Y quién me corrige? ¿Escuchando mensajes online o de la radio? No. ¿Quién lo corrige? ¿Quién ve su vida? ¿Quién le va a decir? No, eso no se hace. ¿A quién le va a predicar usted? ¿A quién va a corregir usted con lo que aprendió? Está aprendiendo como ladrillo, entonces. Usted sabe que a los ladrillos le echa agua y le echa agua y nunca para de recoger agua. ¿Qué tipo de evangelio, hermanos? ¿Quién les enseñó? ¿Quién los discipuló? Gente que tiene comezón de oír, hermanos, y están escuchando a las personas no ideonas, a falsos maestros que se han levantado según la concupiscencia de su vida. Nunca dejaron el mundo. Gente que se crió machista y maltrata a los demás. Y como a mí también me enseñaron ese patrón de vida, o sea, de esa manera yo me crecí. Entonces, cuando yo escucho a otro que maltrata a los demás, pues yo me siento identificado con mi viejo yo. Y entonces yo me quiero acomodar ahí. ¿Por qué? Porque tengo picazón de oír lo que a mí me gusta. Y como allá no me predican lo que yo quiero escuchar, pero escúchame bien, se habla de predicaciones, no cuentos chinos. Estamos hablando de predicaciones bíblicas, espirituales, que ejerzan en nosotros una autoridad de palabra, que diga estás mal y nosotros sintamos un ardor, que necesitamos corrección, que diga fuerza nueva, aliento nuevo. No cositas, hermano, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. O sea, si ahí en esa iglesia se les está predicando el evangelio y a ellos no les gusta lo que se les está predicando y encuentran en la internet alguien que les abone su ego, su machismo o el patrón de vida con el que ellos se han crecido, pues es falso. O sea, están viviendo un evangelio falso, ¿verdad? Pero ¿quién les enseñó? ¿Quién los discipuló? La oportunidad la tiene cada iglesia, hermanos, cuando llega un hermano nuevo o un discípulo nuevo. Si no se le enseña desde el principio las doctrinas bíblicas, después, árbol que crece torcido, es difícil enderezarlo, mi hermano. Después lo ofenden a los que quieren corregir. Aleluya. Mire, si nosotros de niños a nuestros hijos no los corregimos, no les enseñamos los valores y la moral de la vida o de la sociedad, olvídese, ya cuando esté grande va a ser bien difícil. Será muy difícil. Y estamos en tiempos, hermanos, donde el respeto se ha perdido, la reverencia en los altares se ha perdido, la reverencia dentro de los atrios del Señor se ha perdido. No hay reverencia. No, yo creo que todos nos damos cuenta. A la gente no le importa, hermanos. Comen dentro de la iglesia, contestan su teléfono en la iglesia, hacen lo que quieren y no se les puede decir nada.
Hermano, ¿qué tipo de evangelio? Estamos deshonrando a los padres que nos enseñaron los buenos valores dentro de las congregaciones. Tenemos Biblia y vemos cómo Dios nos mostraba cómo tiene que acercarse el hombre a Dios, arrepentido, congojado. Mire que hay una costumbre en los judíos ortodoxos que cuando entran a un templo de lo que ellos tienen, ¿cómo que se le llama? Una sinagoga. Ellos tienen una puerta de entrada y una de salida. Y cuando están saliendo, encuentran a alguien entrando por la puerta de salida, es porque ese hombre va en problemas o tiene una necesidad. Y antes que ese hombre entre a la sinagoga, todos los que van saliendo le dicen: ¿cómo te puedo ayudar? Porque no queremos que entres con el alma triste a los atrios del Señor. Pero ¿cuántas veces yo he escuchado argumentos allá afuera o aún aquí dentro de los atrios y veo a las personas pasar como si nada? Dios mío, sálvanos, qué misericordia de Dios, con un gran rencor en el corazón. Se acaban de pelear y pasan a agarrar el santo Dios. Hermano, qué temor. El Señor nos libre, hermanos. Nos libre Dios. Mire, hermanos, qué valor, hermanos. Hace poco yo escuchaba un comentario sobre un señor que básicamente fue apóstol, Luis M. Ortiz. Este hombre celebraba la Navidad. Y hermano, usted le puede buscar una manchita a ese hombre en su testimonio. No sé si conocen Luis M. Ortiz, el que levantó las 3 M's, Amén. el movimiento misionero mundial. Y un súbdito de los nuevos de él se atrevió a decir que ese hombre estaba manchado con inmundicia de las asambleas de Dios. Por eso celebraba la Navidad. Oiga, hermanos, yo solo de leerlo se me enchinó la piel. ¿Cómo puede blasfemar alguien de un hombre de Dios, hermano? Es terrible. O sea, ya no hay respeto para los padres. Son ingratos. ¿Cómo le va a manchar el testimonio de esa manera a un hombre de Dios que dio la vida entera en la obra misionera, que levantó no sé cuántas iglesias? ¿Me entiende? Hay personas que están dentro del evangelio y son ingratos. No tienen piedad de nadie por tal de entender, hacerse sentir que son grandes. Y qué triste, hermanos. Ese no es el evangelio que mi Señor nos enseña. Y si vamos a ir al cielo, es mejor, hermanos, que nos escudriñemos. Porque los tiempos están malos. Ayer hablábamos de cómo la ciencia, la tecnología ha crecido, de cómo la inteligencia artificial y la inteligencia humana la quieren unir para controlar los pensamientos y la mente del ser humano. Y oiga, hermanos, esto está en apogeo, esto apenas comienza. Un día de estos, el Señor viene y toda persona, hermano, que ande actuando hipócritamente no va para ningún lado, hermanos. Porque es tiempo, decía el apóstol Pablo, que el juicio de Dios comience por su casa. Y cuando Jesucristo venga, suene la final trompeta, los muertos en Cristo, que murieron en Cristo, la misma palabra dice, los muertos en Cristo, o sea, murieron en Cristo, murieron fieles, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Pero no se va a transformar aquel que anda fingiendo. Ahí va a ser el juicio de Dios dentro de su iglesia. Porque aquel que pataleó y anduvo hablando de cosas hinchadas que desconoce, no va para ningún lado, hermanos. Y aquí no importa nombre ni posición. Aquí si el predicador está mal, Cristo viene, se quedará con su micrófono llorando. Y lo van a oír por todos lados porque tiene el micrófono. Dios, hermanos, conoce nuestro interior. Amén.
Y entre más nosotros nos humillamos y le pedimos al Señor, ayúdanos, Señor, ayúdame que yo no puedo. Yo les soy sincero, hermanos, la opresión hoy en día no está fácil. Yo tengo una lucha interior todos los días que tengo que vencer. Y yo me le pongo en la mano al Señor y le digo, Señor, yo no puedo, ayúdame. Yo no puedo, Señor, ayúdame. Y yo hago lo que hizo Joab cuando el rey Salomón lo andaba persiguiendo para matarlo. Yo me aferro a los cuernos del altar. Y como dijo Joab, cuando le dijeron, dice el rey que salgas, él le dijo, no, sino que aquí moriré. Aleluya. Y yo así también me aferro al Señor. Señor, yo sé que no puedo, pero aquí moriré. Porque tenemos otra opción. No hay otra opción, hermanos. Los tiempos finales. Usted y yo somos bienaventurados de poder ver los tiempos finales. Quizás seamos tan afortunados que Dios no nos permita ver muerte. Y no tengamos que pasar lo que han pasado otros hermanos anteriormente y podamos ser transformados. Pero para eso, un autoanálisis. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo hablamos? ¿Para qué hacemos las cosas? Todo eso, hermanos, porque a la final, yo le desconozco a usted, usted me desconoce a mí, ¿verdad? Usted no sabe lo que yo estoy pensando ahorita. Yo tampoco sé lo que está pensando. A menos que Dios me haya dado una palabra y le pegó en su pensamiento. Pero ese no fui yo, fui al Señor. Entonces Dios escudriña los corazones. ¿Y cómo le podremos mentir en aquel día que suene la final trompeta? Amén. Aleluya. Gracias, Jehová. Así que aferrémonos a los cuernos del altar. Es la única opción, hermanos. No mire para el lado, hermanos. Esto es difícil, hermanos. El que le pintó que esto es fácil, llámelo y dígale que es un falso y mentiroso y que se arrepienta. Porque esto es difícil. Amén. Aquí hay que derramar lágrimas. Y mire, hermanos, le voy a decir esto y con esto termino. A veces, hermanos, cuando estamos cómodos, dejamos de buscar al Señor. Entonces Dios permite que algo nos moleste en nuestra vida para que no solamente oremos, sino que gimamos ante su presencia. No esperemos que llegue ese extremo, hermanos. ¿Por qué no comenzar poco a poco? Si hemos decaído de lo que hacíamos, comenzar poco a poco. Si podemos ponernos al mismo nivel de un solo, pues mire, gloria a Dios. Pero para caer es fácil, hermano, pero para levantarse no es mucho. Así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la iglesia de Jesucristo va para arriba. Aleluya. Y la de no Jesucristo se queda abajo. Dios me le bendiga.